Yo pienso que Pensilvania es un buen lugar para inversiones. Se encuentran casas que se pueden remodelar fácilmente. Una persona que quiere emprender en bienes raíces, creo que sería esta la mejor oportunidad, porque las casas son totalmente, mucho más baratas que en la ciudad de Nueva York. Hay mucho más comodidades que están ofreciendo el estado de Pensilvania, aquí en Scranton. La respuesta en el caso de ella sería que encontró un contratista que no fue el mejor. Utilizó dinero de más, tal vez en pocas palabras, no sé si estaría bien decir, se robó los cuartos. Y son las cosas que pasan que nadie te dice a ti, ahí afuera. Una experiencia que hemos vivido con esto. A veces me siento yo como un poquito como estúpido, ¿entiendes? La casa está demasiado bien. Está con algunos detallitos aquí y allí, como lo tendría cualquier casa. No, pero está bien la yarda, ¿Sabe? Acceso independiente. Sí. Hey, mi gente, comunidad latina. Hoy nos encontramos en la ciudad de Scranton, Pensilvania. Vinimos a visitar aquí unas personas que nos contactaron a nosotros, que querían una asesoría, hicieron una inversión aquí en la ciudad, vinieron de la ciudad de New York, entonces estaba un poco, no sabían qué hacer, si rentar, vender, entonces nos llamaron y vinimos para acá para ver la situación de ellos. Así que acompáñenos. ¿A dónde que tú me has metido a mí? 2 horas de viaje para venir a chequear la propiedad. Estamos en Scranton, Salimos Pensilvania. de Philly con el sol a su máximo. Aquí estamos con esta lluvia que está ronquera medio. Jiménez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está, caballero? Muy bien. Un placer conocerlo. Nosotros, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, Bien. hermano? ¿Todo bien? Sí, por favor. Mi nombre es Franklin Jiménez. Franklin Jiménez. Sí, ¿por qué que estamos aquí, Franklin? Bueno, estamos aquí para hacer una evaluación de la casa, en cual necesitamos saber cuál es cuánto generaría rentarla, o si conviene, en vez de rentarla, vender la casa debido a las condiciones en las cuales se encuentra actualmente. Esta es una casa vieja, hecha en 1930, es de gas y tiene también el agua caliente es producida por gas. Ok. ¿Cuál fue el objetivo para tú comprar la casa? El objetivo fue comprarla, renovarla y luego rentarla. Fue una inversión directa, sin planes para venderla o para nosotros vivirla. Ok. Nosotros venimos de New York, de la ciudad de Manhattan. Oh, de Manhattan, ok. Exacto. Muchas veces el viaje, obviamente, de Manhattan aquí son aproximadamente, yo diría que 2 horas. 2 horas y en el peor de los casos 2 horas y media, dependiendo del tráfico. Ok. Tráigalo, Rosa. Esto es Scranton, Pensilvania, ¿verdad? Scranton, Pensilvania, sí. Ok. Estamos cerca de la Universidad de Scranton University. Estamos también en Johnson College, que está Ok. aproximadamente 5 minutos de manejo. Scranton University está aproximadamente 10 minutos en carro también. Ok, está cerca de las universidades. Exacto, sí. Esta es la ciudad de Joe Biden. Sí. Scranton. sí. Le llaman la ciudad eléctrica, porque aquí fue donde se experimentó con la electricidad en los Estados Unidos enteros, cuando Edison, Thomas Edison hizo la invención del bombillo y todo eso. Una ciudad histórica totalmente, completamente. Una ciudad histórica. ¿Cómo ustedes cayeron aquí en esta casa? Entonces tú dices, alguien te recomendó, tú viste en internet, ¿cómo fue? Bueno, fue recomendación. Una persona allegada. Sí, Ok. allegada. Me recomendó el lugar. Nosotros visitamos y vimos que es una ciudad viviente, tiene mucha actividad. Me gustó que en muchos de los lugares en el cual nosotros hemos visitado, muchas veces no tienen sidewalks, y esto sí tiene sidewalks, que es, tú puedes caminar, puedes correr, está cerca de gasolinerías, supermercados, a distancia caminando.
Qué bueno. Me gustaría que tú nos digas con exactitud qué ha sido el desafío más grande y lo que tenía, lo que no tenía. Bueno, porque en realidad se ve muy bonita y se ve bien cuidadita. Se ve amplia. Me imagino que no estaba así. obviamente no. Cuando nosotros adquirimos, cuando nosotros adquirimos la casa, aquí todo esto necesitaba ser pintado. Esta es una puerta two sliding doors, se puede dividir. Wow. Para tener un poco de privacidad, ya viene siendo esto el living room, dependiendo de cómo la persona quiera utilizar la casa. Tenemos un pequeño coat hanger right here, directamente debajo de la escalera. Los pisos son totalmente nuevos, son vinyl. Son laminados. Laminados, sí, que son Pergo. Eso no se rayan, no se penetra el agua. Son a prueba de agua. A prueba de agua, todo. Eso era lo más caro que había en Pergo. Sí. La casa fue pintada totalmente por dentro. Sí, se ve que está bien. Sí, bien la escalera, le pusimos alfombras nuevas. El deck se pintó, obviamente hace un tiempecito que se pintó, pero sí se pintó y se le condicionó las decoraciones. Este viene siendo, lo puedo utilizar como un comedor. ¿Otra sala también? O otra sala, exactamente, o el comedor. Tenemos mucho reguero porque ahora mismo yo he estado cortando los moldings, el cual no es tan perfecto, porque yo no soy. O sea, tú mismo tenías experiencia ya en esto de construcción, o tú has ido viendo cosas. Yo tengo un poco de experiencia en construcción. No una experiencia amplia, pero sí he hecho un poco de trabajos eléctricos, de carpintería, de plomería, aunque mi conocimiento es limitado. Esta es la cocina. Mira. Aquí todavía me faltan poner los kicktoes que estaba midiendo, como pueden ver el tape. Las gabinetas son nuevas. Me falta todavía, como puedes ver, los conectores de eléctricos todavía están expuestos porque no he puesto el backsplash. Sí. Primero todo eso. Sí, no, se ve todo en condición. Hay algo que me gustaría obtener de ti, o la experiencia de esta construcción. Como tú me mencionabas, ¿fue algo que tú iniciaste o alguien que tú conocías que trajiste aquí? No. Esa es realmente lo que está afectando. Por lo que tú conoces, tú lo pudieras haber hecho solo, tal vez si tuviera a 20 minutos de tu casa. Más bien. Bueno, yo creo que hubiese hecho con mi esposa, que los dos somos un poquito como que trabajamos. Hubiera hecho lo más básico, pero cuando compramos la casa, debido al tiempo que se toma y mi trabajo, el cual no me permite estar aquí mucho tiempo, decidimos emplear un carpintero que se ocupara de todos los detalles, pero obviamente no resultó. Fue excesivamente caro todo. Y ya teníamos predeterminado que para este tiempo la casa ya iba a estar puesta en el mercado para renta y no sucedió así. Con decirte que nosotros hemos avanzado más en el tiempo que tenemos aquí, en 2 días, que fue el martes que vinimos, que es lo que él avanzó en un mes. Wow. Así es. Él venía, hacía unos cuantos trabajitos con él instaló las gabinetas, puso el piso, que creo que debo darle eso como un buen atributo, que hizo un buen trabajo con el piso, no perfecto, pero hizo un buen trabajo. Hubieron cosas que él podía haberme avisado que no estaban bien hechas. Sin embargo, cuando yo venía a chequear, resultaba que la construcción no estaba bien. Tenía que quitarlo otra vez y decirle yo, mira, esto así, esto así, esto así, esto así. Pues eso conllevó a que se durara más tiempo, el cual prolongó y había que pagarlo, obviamente. Es una historia bastante larga con detalles. Este es el baño es nuevo. Cuando él lo puso, eso fue yo ayer que le puse todo el caulking y todo porque estaba muy feo. Wow. Se veía a través de las líneas. Sí, esto lo puso él porque yo no tenía tiempo para eso. Pero sí tenemos. Pero te quedó bonito el baño. Está bonito. Thank you. Sí, eso este es otro cuarto, un dormitorio, el cual yo he seleccionado, para poner mis herramientas y cosas que necesito aquí en el segundo piso. Este radiador, que es de agua caliente,
Tengo que hacer unas correcciones abajo, el cual requiere de cortar un tubo, ponerle un shadow valve y un drenaje, porque tiene aire. Y al ser tan vieja la plomería, tengo miedo de empezar a quitar aquí el air vent del drenaje y se me desborone. Tengo que primero hacer eso abajo antes de ponerme a arreglar cualquier cosa aquí para cerrar el agua en caso de una emergencia. Sí. Tenemos otro cuarto, el cual por esta semana lo estamos dando como el cuarto para el gato. ¿Está ahí el gato? Sí, Dame a ver. Y es un tremendo gato ese. Sí. Pero ese es un gatico. Ay, ay, ay. Mira los ojos de ese gato. Ay, 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 ay. Que no confío en él. es bravo. Un gato bravo ese. Hoy se van ya. Nos vamos para New York. Ok. ¿Cuántos días tienes tú aquí? Tenemos desde el martes, miércoles, jueves, 3 días. 3 días ya, ok. Sobre este otro cuarto dormitorio, como puede ver, piso nuevo por todas partes. Sí, está bonito el piso. La razón por qué estoy aquí es porque yo cogí unos días libres. Ok. Específicamente para esto. O sea, si tú tuvieras el mismo trabajo aquí, tal vez te quedaría aquí en Scranton. Claro, pero claro que sí. Sí. Porque aquí se vive tranquilo. Es otra calidad de vida. Muy tranquilo. La habitación tiene su closet. Excepto ese. Excepto la de atrás, sí. ¿Cuál es esa? Entonces, primero que entramos, no tiene closet. Cuidado, que yo no me confío en ese animal. No, ese animal es guapo. Tenemos el tercer cuarto, 1, 2, 3, 4, el tercero. Este sí tiene su closet. Como te digo, tenemos todavía que hacerle ciertas cosas cosméticas. Sí, eso es una cosa también que tengo que cambiarle. Poner los smoke detectors. Las ventanas son todas viejas, pero funcionan. bueno, No, y está bonita la madera, tan bonita. Están pintadas. Las cerillas, a ver, no todas funcionan. Funcionan por lo menos una en cada habitación, que sería para el aire acondicionado. Allá en Filadelfia, nosotros por código todas las ventanas tienen que funcionar. Cuando encontramos esta situación, la desmontamos y la llevamos a algunos lugares y la reparan. Ok. La reparan. Nosotros hemos estado durmiendo en el piso, obviamente por el hecho de que no estamos aquí quedándonos a vivir, sino que vivimos y vinimos nada más para reparar. Viene una estadía rápido, para terminar unas cosas. Ya hoy recogemos y nos vamos, básicamente. Okay. Señores, estamos aquí simplemente porque él es uno de nuestros seguidores en YouTube. Nos ha contactado porque está prácticamente tomando una decisión: rento o vendo. Te puedo decir ahora mismo, yo pienso que es una tremenda casa, está bien sólida. A mí me parece que lo que tú tuviste fue una mala experiencia con el contratista, obviamente por la falta de supervisión. Sí. Después todo lo hiciste bien. 1800 pies cuadrados. 1800 pies cuadrados, 4 habitaciones, está en un área obviamente tranquila. Scranton es la tercera ciudad con más población de todo el estado de Pensilvania. Primeramente obviamente está Filadelfia, luego hay una disputa entre Harrisburg y Pittsburgh, pero Scranton sigue siendo la tercera. Y es una gran inversión, no la veo mal. Lo que tuviste fue una mala experiencia con un contratista que le cobró caro y en pocas palabras lamentablemente le robó el dinero. Yo veo casas que están rentando con menos pies cuadrados por 1,300, 1,400 de 2 cuartos, a veces de un solo cuarto, $1,200. Lo que esta casa ofrece es más bien tranquilidad, que está no directamente donde está toda la actividad, sino un poquito retirado. ¿Cómo tú adquiriste la casa? ¿Usaste financiamiento o la pagaste en efectivo? Yo financié, yo di un 25% de down payment en $149,000. Pero con las condiciones en las cuales estaba, pudimos rebajarle como $4,000. 145, perdón, sí. Ese sería el total. A ese 1.45 tú añadiste el 20%. El 25%. 25%. De $40,000. Sí. Lo que tú diste Sí. adelante. Sí. Yo logré conseguir un interés de 7.5. Eso te pone en un pago mensual de algunos 1,000 y algo. $1,000 en realidad. Si la rentara por unos 1,500, estaría hablando que serían unos $400. 300 y pico diría yo, porque... Unos 300 y algo, si asumes la deuda del agua o viceversa. Correcto. ¿Cómo tú lo ves? ¿Lo encuentras poco o lo encuentras suficiente? Yo lo encuentro
suficiente porque al fin y al cabo lo más importante es que el mortgage se pague y que me quede suficiente para quizás hacer unos arreglos mínimos o para pagar algún bill del agua de la misma casa o cualquier utilidad de la casa. Yo he visto que hay casas que están, diría, en peores condiciones y se están vendiendo en 200. Multifamiliares son un poquito más caras, obviamente, pero tú ves multifamiliares que se venden en $200,000 en adelante, ¿no? Con menos square footage que la misma casa de una sola familia. Nosotros les pusimos lavadoras de plato, lavadoras de ropa, la secadora y todo eso, que no sé si es todo nuevo allá abajo. Sí, no sé si es normal que eso se ofrezca, pero queremos ofrecer comodidad, más o menos, del que se mude aquí, pues que tenga la comodidad, que no tenga que... Sí, basado en experiencia mía, por ejemplo, que tengo casa allá en Filadelfia, trato de rentar con todo ya, todo bueno, bien, tú sabes, lavadora, secadora y todo en orden, porque así tú puedes cobrar más renta. Mira cómo está ese gatico ahí, mira, acostadito ahí, Ay, Dios mío. Entonces, príncipe, ¿cuánto entonces que usted ha gastado entonces en la remodelación que ha hecho aquí, todos los gastos que ha tenido? Bien, incluyendo también el pago al contratista, yo diría que hemos gastado alrededor de más o menos $50,000 a $55,000. Y cosas extras, porque yo mismo ahora, después de eso, he ido comprando otras cosas también, como los moldings que estaba preparando, también, usted sabe, herramientas que uno necesita, y así sucesivamente. Ya tú puedes ver. O sea, estamos hablando de $95,000. Así es. En lo que lleva ya de lo que es todo ya. Sí. Ok. Y ya no falta, o sea, estamos incluyendo todos los appliances que tú compraste, todo. Pintura, sí, todo. Pero ya aquí falta poca cosa ya, en realidad. Faltan pocas lo que cosas, hemos visto. sí, pero estamos, lo que necesitamos es tiempo. Primero, mira, la estufa que está nuevecita ahí, mira. Oh, sí, ni siquiera le hemos quitado el forro. Sí, la estufa, el microondas y lavaplatos también, Sí, todo esto, pues, y lavadora y secadora. Y mira, buena marca esa, la Maytag, muy buena esa. Mira, él te va a quedar con el gato. Ese gato amigo tuyo. Cierra la puerta para que no entre frío. Por aquí atrás es un pequeño patiecito, déjame yo. Ok, vamos a ver, te darle una vista al patio aquí. Es un pequeño patio, No, pero está bien la yarda, ¿sabe? Acceso independiente. Sí, Sí, al basement ahí. Tengo que pintar esa puerta también La de ahí. puerta, sí. Después, ya cuando estemos listos, acondicionamos el patio para que ya sea eso lo último que se haga. Vamos a ver el basement. También se le puso, eso fue otra cosa también, otra añadidura, que tuvo que buscar un electricista para que me cambie el panel eléctrico. O la caja la tienen que cambiar. Sí. Ok. Así es. Aquí todavía tengo un reguero. Mira, todavía estoy yo trabajando. Estaba drenando el agua caliente. ¿Qué tú le recomendarías, por ejemplo, a esas personas que nos están viendo ahora mismo? Tienen ese sueño de, o sea, porque nos ven a nosotros, a otras personas, que Pensilvania, ¿tú entiendes? Entonces, tienen ese deseo, ¿no? De salir de la ciudad y comprarse una casita por acá, para Pensilvania. O sea, ¿cuál es el consejo que tú le darías a esas personas que quieren invertir aquí? Sí, yo pienso que Pensilvania es un buen lugar para inversiones. Se encuentran casas que se pueden remodelar fácilmente. La población en Pensilvania está aumentando cada vez más, especialmente por hispanohablantes. Una persona que quiere emprender en bienes raíces, creo que sería esta la mejor oportunidad, porque las casas son totalmente, o sea, mucho más baratas que en la ciudad de Nueva York. Y hablo de Nueva York porque de allá es que yo vengo, que es sumamente caro. Y lo que tú puedes comprar allá con $10, aquí lo puedes tú comprar con $3. Entonces, en todos los aspectos, creo que la comida es más barata también. Hay mucho más comodidades que están ofreciendo el estado de Pensilvania. Hay mucho trabajo, porque cada vez veo más y más negocios. Y tienen ciertas habilidades, ya sea en carpintería, electricidad y todo. Tienen un trabajo garantizado, definitivamente. Yo recomiendo a cualquier persona que esté en una situación en la cual no tiene documentos y le gusta aventurarse,
que trate Pensilvania. La renta no es tan cara y puede quizás encontrar un trabajo en algo que él se sienta cómodo, ya sea en trabajo de carpintera, electricería o electricidad, o hasta en un supermercado, empacando. O sea, los trabajos simplemente, ¿sabes? Donde quiera que tú vas hay que buscar el trabajo. Para mí, exactamente. Para mí ya obviamente yo vengo de New York, tengo ciertas habilidades, no profesionalmente, pero un poquito de cada cosa. Y yo diría que para mí, cuando yo me retire, yo me voy a retirar en Pensilvania. Yo no voy para ningún otro lado. En New York no se puede vivir con lo que tú ganas. Y no tienes una oportunidad de progresar. ¿Es esta una casa en la que tú te mudarías cuando tú te retiraras? Yo pienso que sí. Mi esposa también estaría dispuesta. Eso respondería a la situación de venderla. Si ese es tu caso y tú te mudarías en esta casa, lo cual es bastante espacioso. Sí. No sé si ya tiene nietos o si obviamente vienen en una casa en la que tú puedes recibir tu nieto aquí y estaría cómodo. Si ese sería el caso, responde la pregunta de quedarte con la casa. A mí me gustaría esto. Yo vivo allá en la ciudad y creo que es bueno venir de allá en la ciudad sin ningún problema y quedarse. Claro, de acuerdo. Es diferente cuando tú vienes ya y te vas a quedar a vivir. De acuerdo a los números que tú me mencionaste, depende el grado de, ¿cómo se llama eso? El nivel que tú puedas aguantar, pues entre 300, 500, 700 dólares que te dejaría la casa eventualmente si refinancia o algo así. Sí. Pues es algo que te puede ayudar a aportar a tu retiro mientras que la casa obviamente aumenta de valor. Sí. Y si cambias de opinión en el futuro, pues todavía el dinero está aquí y lo puedes reinvertir en otro lado y mudarte en otro sitio. Sí, a mí me gusta Pensilvania. No sé si esta sería la casa en la cual vamos a vivir 100% seguro. Ahora, yo viviría aquí, eso sí. Para responder la pregunta, la razón principal por la que estamos aquí es porque Rosa, tu esposa, me llamó en cierto modo por el video que ella vio y me pregunta qué sería lo mejor, rentar o vender. De acuerdo a la experiencia que ella tuvo, la experiencia de ella obviamente muy particular, porque si alguien viene aquí y encuentra una casa buena, en un área buena, con renta buena, la respuesta en el caso de ella sería que encontró un contratista que no fue el mejor. De no haber sido por esa situación, hubiera estado en mejor posición económica para tomar una decisión. Y esas son las cosas que pasan que nadie te dice a ti, ahí afuera. A veces me siento yo como un poquito como estúpido, ¿no entiendes? Pero trato de ser positivo y digo, bueno, he aprendido de esto bastante. Ya yo sé que para la próxima inversión, ya yo sé cuáles son los puntos principales que yo necesito para mirar en una casa. Bueno, pues te voy a decir algo, no te sientes estúpido, bienvenido al club, porque nosotros tuvimos una experiencia que mejor ni te cuento. Sí, nosotros tuvimos una experiencia bien fuerte que pasamos en una casa, una inversión. Peor. Pero la cosa hay que verla, tú sabes, sacar lo positivo y de algo malo viene algo bueno. Aún así, a pesar de haber invertido tanto, hay cosas también que hay que hacer, como las ventanas, como te digo. En realidad, lo ideal sería cambiar todas las ventanas. Exacto, esa es una decisión que tú vas a tomar ya si tú vives en ella. ¿Me doy a entender? Sí. Es una decisión que yo te recomendaría. Por ejemplo, si la plomería funciona y basta con cambiar la pluma que está mala, cambia esa por ahora. Si la ventana funciona y no te exigen cambiarla por ninguna razón, la utilizas mientras tanto. Ese tipo de cosas son las que tú vas a ir gastando dinero poco a poco y vas a lidiar con eso poco a poco si te quieres quedar con la casa para retirarte en ella. Entiendo. Si tú no quieres bregar con nada de eso, no lo pienses, absorbe la pérdida, que fue lo que nosotros hicimos. En el caso de nosotros absorbimos la pérdida y vendimos el inmueble. Esto fue lo que nos pasó en la primera casa de inversión que hemos tenido. Ya yo sé qué es lo que tengo que buscar y de dónde es que más dinero se va. Tú le debes al banco unos $100,000. Sí. Más bien, por aquí en el área valen entre 200, 180. Sí. O sea, hay una diferencia a la que tú puedes tener acceso y convertirte en tu propio banco. Más bien, eso ya es una estrategia ninja para personas que están en este negocio y que viven de esto 100%. Eso haría yo. Y absorbería y me convertiría esta casa en efectivo. Esa sugerencia que usted está hablando ahora,
es algo que nosotros estamos dispuestos a emprender en eso. Eso yo no se lo recomiendo al público en general, pues pongan atención, no es algo que yo estoy recomendando, es algo que una persona con experiencia hace, pero no es una recomendación que yo estoy haciendo en este canal, quiero aclarar eso. Tú vas a un banco, te presenta, mira, este es mi inmueble, debo $100,000, vale 200, no necesito 100, dame por lo menos 70, 80 y va y lo lleva a otro sitio y sigue invirtiendo. Así. Los intereses van a bajar, toma ventaja de eso y esta casa se convierte en tu propio banco. Así. Me voy a despedir de ustedes. Gracias. Rosa no quiere salir en el video, una señora muy bonita de allá de República Dominicana. Pues cuídese ahí entonces, suerte, con Dios. Bueno, mi gente, ahí lo vieron ya, la experiencia de esas personas de Nueva York, todo lo que han pasado. Ya ustedes pueden ver los errores que cometieron. Tal vez así ustedes o cualquiera no lo tiene que cometer. Ya pueden tomar una referencia de ahí. Así que yo espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó el video, sienten que han aprendido algo nuevo, denle un like, suscríbanse al canal, no se olviden para que así estén al tanto de todos los videos, todos los contenidos que vamos a seguir subiendo por este canal para seguir ayudando a nuestra gente latina, y así si se suscriben nos ayudan a crecer cada día más y poder seguir ayudándonos uno con otro. Así que hasta el próximo video.